Iglesia, pues un sábado más el Señor permite por su misericordia que se dé una palabra a su iglesia. Si me quieren acompañar, nuestras Biblias en la página 949, 949, díganme cómo está por ahí. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, los mes siguientes, que dice así. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6 siguiente, dice así. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Cuántos creemos en Cristo? Amén. ¿Cuánto le hemos recibido? Como dice la palabra. ¿Cuántos creemos en su nombre? Gloria a su nombre. Pues a nosotros y a todos los que han hecho lo mismo, conforme a la palabra de Dios, el Señor nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales son engendrados de Dios. No de voluntad de varón, ni de sangre, ni de... Somos hijos de Dios. Díselo, somos hijos de Dios. Díselo que está a tu lado. Somos hijos de Dios. No lo digo yo. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. ¿A quiénes o a quién ha llamado y llama nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, hijos suyos en su palabra? Está el unigénito Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo, amén. Pero aquí está refiriéndose a todos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura en Cristo. Hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ya no tenemos la vieja naturaleza, la naturaleza pecadora, la que heredamos de Adán. No tenemos eso. Somos nueva criatura en Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 12. No es lo mismo el hijo que el siervo, porque el siervo trabaja para el amo, para su amo. Pero el hijo vive en casa, come con su padre, come con sus hermanos, se sienta a comer con sus hermanos. Y le dice a los siervos lo que tienen que hacer. Los hijos son hijos, no son siervos. No son extraños. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra hoy a su iglesia? Nos quiere recordar lo que somos en Cristo. Porque dime una cosa, mi hermano, mi hermana, ¿a ti quién te ha dicho que tú no vales nada? Que tú no sirves para nada, que no eres nadie, que no sirves para absolutamente nada. Cuando te miras al espejo y te ves hasta escuchas las voces de los demonios riéndose,
de ti, ¿quién te dice que tú no vales nada? Que tú no sirves para nada. Pues escucha esto. El único Dios verdadero te dice que si tú que crees en su nombre, te dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Si tú le recibiste, si tú has recibido a Cristo, tú crees en Cristo, el Señor te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Así que no escuches voces de demonios, no escuches mentiras, no escuches las mentiras que te dicen. Tampoco escuches esos pensamientos que no hacen sino que no son ni tuyos. No son ni tuyos y te están diciendo tú no vales, tú no sirves. Mira dónde estás. No, son los demonios, el Señor los reprenda a todos y cada uno de ellos. Acusándote. Sabemos que las zarzas de este mundo intentan ahogar la fe de los cristianos, de los creyentes. Lo sabemos muy bien. Pero nosotros somos, el Señor nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos guarda. Y la gente de Jehová acampa alrededor de los que les teme y los defiende. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo en el desierto al diablo Satanás? El Señor reprenda cuando fue a tentarle después de 40 días. Bueno, al final de los 40 días de ayuno. Tentarle, ¿y con qué le respondió nuestro Dios? Con la palabra. Escrito está. Nosotros, ante la dificultad, ante las mentiras de los demonios, ante la maldad, tenemos que decirle, escrito está. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escrito está, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Iglesia, levanta tu cabeza, no te creas las mentiras de los demonios, no te creas las mentiras de las personas que las están usando los demonios, porque usan a personas a las que pueden usar. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Cristo, porque están en el mundo. Y el dueño de este mundo es Satanás, que le ofreció todos los reinos de la tierra a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, todo esto te daré si postrado me adorares. No creamos las mentiras del diablo. El Señor lo reprenda. Levanta tu cabeza, levanta tu fe. Y al diablo le respondes así, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo le contestó? Le respondió nuestro Señor Jesucristo al diablo Satanás cuando le tentó. Escrito está, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Así hay que contestarle a la mentira, a la acusación demoníaca, al tú no vales nada, al tú no sirves para nada, a esa depresión, a ese decaimiento. Hay que contestarle así. Escrito está. Me ha dado potestad el Señor de ser hecho hijo de Dios. Y si hijo, por tanto, heredero. ¿Heredero de qué? Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. Nosotros estamos aquí de paso en este desierto. ¿Alguien dice amén a eso? Iglesia, las dificultades de esta vida, más la opresión del diablo Satanás y sus demonios, de la maldad, utilizando muchas veces a personas que puede utilizar para oprimirnos a nosotros los cristianos, porque sí, porque es la guerra que tiene con nosotros, no la tiene con nadie más, la tiene con nosotros, porque sabe que le queda poco tiempo y sabe, Él es nuestro enemigo. Iglesia, tenemos nosotros que levantar nuestra cabeza y seguir adelante, afirmar nuestra fe y agarrarnos al escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar este desierto. Pero solo no podemos, como solo no cruzó el desierto el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y el Señor estuvo 40 años allí
hasta que se acabara la generación que él dijo que esa generación no iba a entrar en la tierra prometida. Porque pecó. Cuando se acabó aquella generación, entonces fue. Entonces entró. El Señor lo metió al pueblo de Israel en la tierra prometida. Dios bendiga a Israel. Bendecimos a Israel, dice aquí. Entonces, iglesia, vamos a creerle a Dios. Vamos a no dejar a procurar no dejar que el mismo diablo Satanás y los agobios de esta vida, las alzas de esta vida nos hagan desenfocar de donde tenemos que estar enfocados. Tenemos que estar enfocados en nuestra fe en Cristo. En Cristo, en su palabra. En el escrito está para vencer en este mundo, porque la fe en Cristo es la que vence al mundo. Por eso el escrito está, decía, escrito está. Porque tú no vales para nada, porque mira el camino que lleva ya te van a destruir. Escrito está, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que responderle. Por eso tenemos siempre que buscar el apoyo de la palabra, porque no hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. Yo no puedo predicar de mí mismo, de mi pensamiento, de mi opinión. No, yo no puedo tener opiniones. Yo tengo que predicar lo que dice aquí, tal cual lo dice aquí. Tengo que predicar lo que dice aquí. Tengo que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Porque el que quiera predicar de sus opiniones, entonces eso es un club social. Pero hay de los que alteran la palabra de Dios. O de los que le restan, de los que le suman, de los que le restan. Pero nosotros no somos así los hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos atravesando este desierto. Y nuestro Señor, la palabra que hoy tiene para nosotros es que tenemos que seguir adelante, agarrados a la palabra, a sus promesas, para avivar nuestra fe de esa forma. Recordar el testimonio que tenemos en Cristo, porque nuestro Dios nos sacó de donde nos sacó. Y ese testimonio tenemos que tenerlo presente. Eso no se nos va a ir de la vida nunca. Pero se nos puede ir de la memoria. Porque este mundo asfixia mucho, agobia mucho. Porque es mucha la presión que hay y cada vez hay más presión. Porque el mal se aumenta en el mundo. Ya lo estamos viendo cómo está el mundo. Se aumenta, se ha aumentado tanto y más que se va a aumentar. Porque todavía no se ha manifestado el inicuo, el hombre de pecado. El hijo de Satanás, el Señor reprenda. Pero está escrito que va a venir. Y si ahora están las cosas así de mal, cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, ¿cómo estará este mundo? Si con Sodoma y Gomorra sucedió lo que sucedió, todo lo que va a suceder, los juicios de la gran tribulación, todo eso. Pero eso, de la gran tribulación, eso no es para la iglesia de Cristo. Porque no perecerán justos como pecadores. Eso no es para la iglesia de Cristo. Iglesia, nuestro Dios hoy nos alerta y nos alienta a avivar nuestra fe en medio de las dificultades. Nosotros hemos creído y tenemos al Dios vivo en nuestros corazones. ¿Cuánto tenemos al Dios vivo en nuestros corazones? Es el mismo Dios de Job, que tenía Job. Es el mismo Dios de Abraham. Es el mismo Dios de Moisés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantener nuestra fe. Nuestra fe, seguir creyendo en Cristo como creímos desde un principio. Porque si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente le hemos recibido y hemos nacido de nuevo, nuestra vida tiene que cambiar. Tiene que haber cambiado. Tiene que haber cambiado. Porque el que era pecador cuando estaba en el mundo, después de recibir a Cristo, no puede seguir haciendo lo mismo. No puede, porque es incompatible. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo, cuando la persona peca, el Espíritu Santo se contrista y hace sentir a la persona eso, no. Le hace sentir eso. Pero si la persona hace caso omiso, no hace caso de eso, y sigue, llega el momento que acumula tanto pecado que el Espíritu Santo se va. Y eso no debe suceder en la vida de un cristiano.
porque significa perder la salvación. Aunque muchos digan que sí se pierde, que no se pierde. Sí se pierde, se puede perder la salvación. Porque el Señor borra su nombre del libro de la vida. Porque no es de ninguna forma justificable que una persona diga: yo soy cristiano, tengo el Espíritu Santo, y está robando su trabajo, está maltratando a su familia, y está emborrachándose, y está... No. Porque ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios no entrarán, ni los brujos entrarán en el reino de los cielos. Porque muchos dirán aquel día: Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos muchos milagros. En aquel día les dirá: nunca os conocí. Entonces, iglesia, aviva tu fe. El Señor hoy nos está diciendo: avivemos nuestra fe. El Señor hoy nos está diciendo que en el versículo 12: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos en este mundo, cuántas personas pueden decir que son hijos de Dios? ¿Cuántos? Solamente los que han recibido a Cristo, como dice la palabra, y han sido regenerados por el Espíritu Santo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, de verdad, y eso conlleva a una obediencia a su palabra, porque los que son cristianos y no obedecen a Cristo, no obedecen su palabra, no son cristianos, no son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios obedecen a su Padre. Obedecen a su Padre. Entonces el Señor hoy nos está alertando que ese es el camino. Y nos recuerda a todos nosotros que Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hijos de Dios. Pues si somos hijos, vamos a reconocerle como Padre. Vamos a obedecerle como Padre. Porque Él nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a llevar adelante. Y Él va a ser quien nos guarde en este desierto hasta llegar a la tierra prometida. Él nos va a defender del maligno. Él nos ha dado a nosotros su palabra para que nosotros sepamos qué hacer y cómo hacer en las situaciones, conducirnos en este mundo, en las diferentes áreas de la vida. Incluso cómo tratar contra el maligno, el diablo, Satanás y sus demonios. El Señor nos reprenda. Iglesia, recordemos esta palabra hoy, porque la situación en el mundo no viene a mejor, viene a peor. Viene a peor. El aumento del mal va a ser mucho más pronunciado. Mucho más pronunciado. Está en la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos fortalecer nuestra fe y agarrarnos al Señor, porque este desierto no lo cruzamos por nuestras fuerzas, por nuestras habilidades, por nuestra inteligencia, por nuestro poder económico, por nuestro poder... No. Solamente podremos llegar al final, a la meta, al reino de Dios, cruzando este desierto, si nos agarramos a nuestro Señor Jesucristo. Si dejamos que sea Él, si le obedecemos y si dejamos que sea Él el que nos lleve. Tenemos que hablar más con nuestro Padre. ¿Alguien dice amén? Amén. Tenemos que hablar con más frecuencia con nuestro Padre a través de la oración, porque nos echa de menos. Como todo padre, y Él es el Padre perfecto, echa de menos a sus hijos, a sus hijas, que aunque Él sabe todas las cosas, lo que nos sobra y lo que nos falta, Él sabe todo de nuestro ser y de nuestra vida, pero ¿qué padre no le gusta que sus hijas, aunque se sepa dónde estuvo, qué hizo y qué no hizo, que, ay papá, mira, me está pasando esto y estoy muy contento, y qué bueno, muy contenta. Oh papá, estoy muy triste porque me está pasando esto, ayúdame con esto. Como el niño que le pide, papá, ayúdame con las tareas del cole, que es que yo no sé cómo hacer esto. El Padre perfecto, el Padre verdadero, va y Él se pone a hacer la suma, aunque sepa dividir y sepa hacer raíces cuadradas. Le ayuda porque es el hecho de estar con su hijo o con su hija. Es lo importante.
sabiendo que está seguro, que está segura, que está en el camino, que está hablando con su Padre. Iglesia, Cristo viene pronto. Para terminar, voy a volver a leer este versículo para que quede en nuestras mentes, en nuestros corazones. Mas a todos, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y siguiente dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Somos hijos de Dios y nuestro Dios nos echa de menos. Hablemos con nuestro Dios, hablemos más con nuestro Dios. Iglesia, Cristo viene pronto y el mal se está aumentando en el mundo. Agarrémonos a Cristo porque el Señor es que nos va a llevar y nos va a llevar a través de este desierto en victoria. Amén. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.